Ya empezaste a sentir esa vocecita que te hace un recuento de todo lo que no lograste en este año. Ya empezaste a comparar tus logros con los de los demás en redes sociales. Si diciembre te está generando más ansiedad que paz, quédate porque hoy vamos a darle la vuelta a ese guión. Mi nombre es Isa y hoy vamos a lograr que esa ansiedad que genera estas fechas por no haber cumplido nuestras metas se quede en el olvido. Este es Amar en Voz Alta, el podcast donde el amor propio se traduce. Un espacio creado para mujeres que buscan sanar, crecer y reconectarse con su valor. En este podcast hablaremos de temas profundos desde lo cotidiano. Tendremos diferentes puntos de vista sin juicios para que puedas alimentar, expandir tu conocimiento y tu sentir. Bienvenida, ponte cómoda y vamos a librarnos juntas. Nuestro cerebro está diseñado para evaluar el entorno y muchas veces esto hace que nos comparemos todo el tiempo. Antes era por supervivencia. Realmente nuestro cerebro se queda con ese chip encajado y con eso en el ADN que es la supervivencia. Pero ahorita nosotros no somos presa fácil para los depredadores, sino que empezamos a usar ese mecanismo de defensa en diferentes aspectos como estatus, logros, bajar kilos, etcétera, etcétera. Ahorita nosotros podemos cambiar ese discurso en nuestra mente. En esta época empezamos a hacer un balance en números, quién está mejor físicamente, quién ha logrado más, quién ha hecho más viajes y en vez de estar pensando en ese tipo de logros, entre comillas, deberíamos estar mirando cosas que de verdad nos hacen más valiosos, como nuestro crecimiento interno, nuestra resiliencia, esas pequeñas batallas que nosotros llevamos siempre y que tal vez pudo haber sido un mejor logro. En un anterior capítulo te estaba hablando incluso de un solo propósito para el año, porque hay cosas que un solo propósito te cambian el resto de la vida y muchas de las situaciones que enfrentamos en el año tal vez es un logro muy grande para nosotros, depende de nuestra personalidad, de las cosas que venimos heredadas. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de rayones o cosas que se deben superar antes de que cuántos kilos bajamos, cuántos viajes hicimos, o que si nos vemos mejor que otros, o que si estamos más bellos, si compramos mucho más ropa, si tenemos mejor estatus, etcétera, etcétera. Hay batallas que son mucho más, que tienen un impacto muchísimo más grande en la vida y pueden ser pequeñas o no se tienen que estar viendo en redes sociales. Estas situaciones que nos llevan, por ejemplo, a tener más resiliencia, más control, tal vez más tolerancia, es lo que nos hace grandes. Entonces, aquí la frase no es cuántos viajes hice, cuántos kilos bajé, sino que no se trata de lo que conseguiste, sino de lo que lograste en el intento. ¿Quién te convertiste? ¿Cuál es esa persona que eres hoy? En este modo supervivencia empezamos a sentir muchísima ansiedad. Esto lo hacen todas las personas. Pero ¿por qué lo hacemos o por qué lo hacen muchas personas? Personalmente, a mí esto me pasa pocas veces, pero ¿por qué me pasa pocas veces? Me pasa pocas veces porque yo me enfoco mucho en mí y como, o sea, he tratado de hacer lo mejor para mí cada año, como les dije en un episodio anterior, te pongo un logro por año. Como estoy tan enfocada en mí y en mi crecimiento personal, pocas veces se cruza una comparación. Sin embargo, si lo hago, aunque es más bonito cuando lo hago una comparación sana conmigo misma. ¿Cómo es esto? Antes, cuando era muy adolescente, yo decía, pues pucha, pasó todo el año
y no logré tantas cosas. Esta persona hizo esto, hizo lo otro, entró a la universidad o lo que sea, y yo estoy en mi casa haciendo nada. Bueno, muchas comparaciones que no tenían por qué suceder. ¿Por qué no tenían por qué suceder? Porque eso simplemente se apaga cuando tú te enfocas en ti mismo, cuando tal vez a veces eso ni siquiera es envidia, sino que es la muestra de lo que te debes enfocar. Entonces, si por ejemplo tú quieres pasar a la universidad, porque estás en tu mueble escuchando música y no estás estudiando para hacerlo? Cuando tú empiezas a hacerlo y empiezas a enfocarte en lo que realmente quieres lograr, en vez de estarlo viendo reflejado en otra persona, y empiezas a hacer en vez de desear ser esa persona o estar en esa situación, y cuando empiezas a hacer, esa ansiedad se minimiza al 200%, o sea, tú ya eso no lo ves. Sin embargo, como tenemos ese cerebro reptiliano, hay veces se nos cruzan algún tipo de historias en Instagram, en Facebook o en la red social que a ti te guste, y muy seguramente vas a decir, ve, pero porque esta amiga del colegio, que de pronto no era tan buena estudiante, no sé qué, está en un super puesto y yo no, que siempre fue como de las más brillantes, etcétera, etcétera? Entonces, tú te empiezas a preocupar por eso y empieza a generar ansiedad. La cuestión es, ¿eso es saludable para mí? ¿Eso es lo que yo quise con todo lo que estuve viendo en el colegio, etcétera, etcétera, o con mi vida? Es realmente lo que yo quiero? Porque puede que yo sea súper, digamos, más aplicada, más inteligente, más lo que sea, pero que yo no quiera un superpuesto porque me demanda tiempo, porque me demanda esfuerzo, porque no quiero jefes, etcétera, etcétera, sino que quiero mi propio negocio, y puede ser un negocio muy básico de vender lo que tú quieras, plásticos, bolsas de basura, lo que tú quieras, y se puede escuchar un poco charro o un poco gracioso, pero si tú, por ejemplo, haces una industria de bolsas de basura gigante, con proveedores gigantes que sean eh, grandes superficies, empresas, etcétera, etcétera, muy seguramente tú dices, vendo bolsas de basura y la gente se va a reír, pero realmente si tú lo haces en grande porque te apasiona, eso va a ser para ti, y no vas a estar pensando en esa amiga del colegio que tal vez tiene un puestazo que mucha gente quisiera. Entonces, si tú te enfocas en ti, muy seguramente esa ansiedad va a minimizarse, y sobre todo en esta época. En esta época es tal vez que uno se compara con cosas muy pequeñas, como que, ay, esta sí logró bajar de peso, como que, ay, esta viajó demasiado, como que, ay, y empiezan esos reels y digamos, dinámicas de fin de año que te dicen que cuál es tu resumen de fin de año. Todas las aplicaciones tienen este tipo de reels, de resúmenes del año, incluso Duolingo. Uno dice, Duolingo, ¿cuánto lograste en Duolingo? Y cuando vas a ver el resumen del año, pues hiciste 2 lecciones. Bueno, esto no va a ser mi caso este año, porque el año pasado me propuse justo en noviembre hacer un año, entonces yo ya cumplí mi año. Pero eh, esa es la situación, que entonces empieza a generar un poco de ansiedad, porque tú dices, voy a hacer mi cuadro de Instagram y no tengo ni una foto que represente los logros que yo quisiera o los que ya lograron muchas personas, y eso es bastante abrumador. Pero yo hoy te voy a dar una propuesta, te voy a dar una propuesta para que lo hagas mejor, te voy a dar una propuesta para que te sientas mejor, porque es que no importa lo que esté afuera, el ruido de afuera es lo menos importante. Cuando tú te enfocas en tu ruido interno, vas a ver que tienes un montón de tarea por cumplir, vas a ver que vas a estar tan ocupada, porque siempre, siempre tenemos tanto que hacer por nosotros, que vas a estar tan enfocada en ti y tan preocupada por ti, que no vas a tener tiempo, no solo en esta época, sino en tu vida entera, de estar viéndote y comparándote con los demás. Bueno, y mi propuesta es una carta de autoamor.
Sí, así como lo escuchas, una carta de autoamor. Tú puedes decir, uy, ¿qué es eso tan ridículo? Pero no, si te abres a hacerlo y de pronto el consejo y sientes esa ansiedad, si tú eres de esas que siente esa ansiedad, por favor, tómate un momento, unos 15 minuticos para escribir una carta para ti. No tiene que ser una carta perfecta, una escritura perfecta, algo exacto. Simplemente es una carta donde te vas a reconocer y te vas a exaltar. Así que te voy a dar unos tips y unas recomendaciones para que sigas específicamente esa carta, cómo la puedes redactar y qué puedes poner allí en esa carta para que te ayude a alivianar o a bajar muchísimo esa ansiedad. Primero, lo importante de esta carta es que sea bastante honesta y llena de amor y admiración por ti misma. Entonces, lo primero que vas a estructurar en esa carta es lo físico y lo mental, o sea, honrar tu cuerpo y tu mente. ¿Qué vas a hacer? En vez de estar pensando en que no bajaste los 5 kilos que dijiste que ibas a bajar este año, o los 2, o los 3, o los 10, o los que sea, en vez de estar pensando en eso, más bien enfócate en que este año pudiste caminar, sonreír, abrazar, pudiste tener, esto lo digo totalmente para las personas que realmente están agradecidas, independientemente si tienen una limitación en su cuerpo o no. Porque si tú ves las personas que tienen algún tipo de alimentación, hay limitación, le falta una pierna, un brazo, lo que sea, son incluso a veces más agradecidas que nosotros que lo tenemos todo. Entonces, para ti también es, si por ejemplo tú de pronto tienes alguna limitación, también agradece que pudiste hacer cosas con tu cuerpo, lo que sea que venga a tu mente, que independientemente si te falta una pierna, un brazo, lo que sea, pudiste de pronto desplazarte, pudiste de pronto sentir el cariño de las personas, abrazar, sonreír, pudiste dormir bien, etcétera, etcétera. En esa carta vas a exaltar todo lo positivo que tú veas en el cuerpo. Entonces tienes que abrirte a que esto es una bendición, es un vehículo que es bendecido porque tú puedes hacer las cosas, ¿cierto? Y por supuesto a honrar tu mente también, también felicitarte por esas veces en las que tal vez encontraste una solución donde de pronto no la veías, que supiste sobrepasar algunas cosas, que pudiste tener creatividad, que pudiste solucionar, que pudiste tener digamos, un balance, analizar, profundizar, etcétera, etcétera. Lo segundo es identificar un momento difícil en tu año. Reconócete por eso, porque lo lograste solventar, lo lograste solucionar, lo lograste solucionar. Escribe, reconozco mi fuerza por haber superado tal cosa. Date el crédito por ello. Yo, por ejemplo, tuve un episodio ese año duro que fue que a mi madre le dio un infarto. Yo me celebro la forma en la que yo tomé esto. Lo tomé con calma, tomé acción, pude acompañarla, pude hacer todo lo posible por ella y el resultado fue satisfactorio, gracias a Dios pudo salir bien de esto, gracias a Dios tuvo un buen asimilación de absolutamente todo y pudimos pasar de este impasse, pero en ningún momento me desesperé, en ningún momento me angustié, en ningún momento empecé a pensar en cabeza fría o en ningún momento me descontrolé emocionalmente y eso me lo reconozco totalmente.
Celébrate, celebra tus pequeños logros, qué lograste hacer, cosas pequeñas como hacer una buena cena que te quedó excelente, tal vez no posponer, tal vez poner límites, celébrate esas pequeñas cosas porque, o sea, tú eres quien pone las condiciones o tal vez lograste salir de una adicción. Por ejemplo, yo era súper adicta al TikTok. Lo pude lo pude hacer, eso fue un logro de este año increíble. Tú dirás, no, qué bobada, pues dejo de ver TikTok y ya. O qué tanto puede ser esa adicción al TikTok si es algo normal, si es ver redes sociales normal. No, yo podía estar en TikTok horas, horas. Ustedes no se alcanzan a imaginar el montón de horas y cuando eso ni siquiera tenía este podcast. Entonces yo podía como estar scrolleando y scrolleando. Cuando menos piensa, pasaron 2 horas y eso me quitaba energía, a veces ya no tenía ganas de hacer más cosas y simplemente cuando eliminé la aplicación fue que yo empecé como a darle celeridad a este proyecto tan bonito que es mi podcast y aunque en este momento estoy en TikTok y es una herramienta bastante buena, también ya digamos que lo manejo solamente en PC porque me conozco. Si tú de pronto no eres así, pues puedes seguir usando TikTok. Si no se te van 2, 3 horas ahí, pues simplemente eso. Pero aunque es una buena herramienta, para mí significaba, o sea, un tiempo muchísimo, muy grande, incluso le quitaba tiempo de calidad a mi pareja, a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces ese fue un logro bastante grande este año que ni yo me reconozco porque yo lo hacía, lo eliminaba 2 días, al siguiente día lo volvía a recuperar o a lo que sea, a los 3 días, una semana no lograba. Hasta que mi coach, tengo un coach súper especial que le mando pues como saludes, me dijo, y me dijo, piensa en un castigo ejemplar para que tú digas, si vuelvo a descargar TikTok, no lo, o sea, voy a cumplirme ese castigo. Entonces pensé en algo muy específico y simplemente para no castigarme yo misma, no lo volví a descargar y punto. Otra fase es perdonarte amablemente, con amor, conscientemente. Hay cosas que uno en el momento no logra controlar. Por ejemplo, hay cosas como que yo me propongo este año poner límites y a veces el contexto, porque a uno todavía le da pena poner límites, decir que no, o por el contexto uno accede, pero tú te debes perdonar porque tú puedes lograrlo y puedes hacerlo mejor una próxima vez. Entonces en la carta puedes poner te perdono por lo que sea que te estés reprochando en la mente, por no poner límites, por que dijiste una mala palabra, por haberle contestado mal a no sé quiéncito, lo que sea, te perdono porque en ese momento tenía rabia, porque en ese momento influyó esto y lo otro, pero debo mejorar mi carácter, etcétera, etcétera. Entonces te puedes perdonar por lo que sea que tú hiciste en el año que tal vez te estás reprochando. Y por último, cierra con una promesa de cuidado personal, de amor propio. Cierra con ese, te voy a escuchar más, escuchar a tu cuerpo, escuchar a tus sentimientos, escuchar a tu intuición, esa que tantas veces nos dice tantas cosas y nosotros la ignoramos, escuchar las banderas rojas en las relaciones, escuchar absolutamente todo. Entonces, tú simplemente vas a empezar a escuchar tu cuerpo, a escucharte y a prometerte algo de amor propio para seguir tomando esa acción y para mejorar cada vez. Entonces no te reproches, simplemente perdónate y simplemente haz esa promesa de valor.
Ya lista tu carta con un montón de cosas positivas por hacer y con un montón de cosas positivas que pusiste en esa carta. Ve y saca palabras claves. Mi consejo es sacar palabras claves, frases claves, bonitas, empoderadas, cosas que descubriste que tú eres o que descubriste que lograste. Y saca esas palabras claves, escríbelas o imprímelas y ponlas en un lugar visible, cosa que el próximo año tú te empoderes con ellas y puedas ser más resiliente, puedas perdonarte y abrazarte más. Entonces, escríbelas grande, ponlas visibles, que eso eres tú y tú puedes sacar. Incluso de ahí, si no son palabras tan exactas o tan claves, poner como palabras como resiliencia, encontrar valor y cualidades de lo que tú eres según los actos que encontraste en el año y ponerlo en tu cuarto grande y eso te va a dar un empoderamiento bastante grande que cuando esa vocecita intrusiva de que no has logrado absolutamente nada se meta en tu cerebro, tú vayas a leer esas palabras claves y vas a decir, no, yo logré un montón de cosas el año pasado, este año lo voy a lograr también. Son cosas internas que empoderan más que si bajaste no sé cuántos kilos, que si fuiste yo no sé a dónde o que si hiciste más que otras personas. Si este episodio resonó contigo, te invito a que lo compartas y no solo a que lo compartas, sino que tomes 15 minutos para ti, hagas tu carta, saques tus palabras claves y sobre todo comparte con esa amiga que necesita escuchar lo increíble que es, porque cuando una mujer se ama en voz alta, inspira a otras a hacer lo mismo. Chao, chao.